Hola amigos, mi nombre es Rob Boss y sean bienvenidos a El placer de golpear. Hoy vamos a aprender cómo pintar un golpe de Estado. Pero este es un golpe de Estado feliz, así que lo llamaremos Acto por la Democracia y la Libertad. En la pantalla irán apareciendo los colores que ustedes necesitarán para pintar conmigo. Este es nuestro lienzo. Nuestro lienzo es un país no muy civilizado, que digamos. Este país ya lleva muchos años con el mismo color. Y no es un color que realmente nos guste, ¿no es verdad, amigos? Aprovechemos que el rojo Evo derramó el tepache. Para formar una base de blanco, de blancos de derecha. Agitemos la brocha. Siempre sirve este bonito color, gris Almagro. Es un gris que siempre nos ha sido muy útil. Es muy simpático. Ahora necesitamos un medio maleable y pegajoso. Un medio de comunicación, por supuesto. Y si podemos controlar varios medios de comunicación, mucho mejor. Aplicándolo bien, todo se irá poniendo color de hormiga. Así está muy bien. Ahora tomemos el rojo pánico y pintemos unos cuantos incendios, como una feliz advertencia. Pero esta amenaza se siente muy sola, ¿no creen? Agreguemos ahora un pequeño detalle de verde olivo. Con un poco es suficiente. Un pequeño pronunciamiento. Y ahí está. Los toques finales siempre se ven bien con el azul y el rojo de las barras y estrellas. Ahí está. Creo que tenemos un cuadro terminado. Para pintarle encima otro de nuestro completo agrado. Eso es todo. Espero realmente que lo hayan disfrutado. Felices trazos. Ajá, ¿y eso? No, pues, a ver, la verdad es que sí está... Eso no era lo que Rob Boss estaba... ¿Eso qué, Fizz? Bueno, es que no es fácil seguir las instrucciones de Rob Boss si no tienes televisión. Ay, No, es que está del otro lado la tele. no podemos cambiarle desde aquí ahí que le cambie. No, No, no le no. cambie, no le A ver, cambie. ya. Mejor que nos explique alguien, ¿no? Pues sí, mejor que alguien que sepa cómo se está la explica. jugada? A ver, ya llegó. Ahí. Maestro, ¿cómo estás? Bienvenidísimo al Averno. Bueno, muchas Cato gracias. Arconada, ni más ni menos. Ay, nomás. En este estudio Maestro tan Cato, bonito. muchas gracias por venir. Pásale, por favor. Ay, ¿Cómo estás, Cato? Bien, bien, muy contento de estar aquí, la primera vez en el Canal 22. mira, oye, pues bienvenido. Gracias, en Oye, verdad. tú estuviste en Bolivia, fuiste asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores, tuviste otro cargo por ahí. Conoces de cerca todo el asunto en Bolivia. ¿Qué nos puedes contar? Porque a mí sí me tomó por sorpresa. Sí, y además de todo eso tengo, para mucho orgullo, nacionalidad boliviana. Además. Ándale. Estoy muy,
Muy contento por eso, pero muy indignado por todo lo que está pasando en Bolivia, ¿no? Muy dolido, muy triste y muy preocupado también. No es para menos. ¿Me quieres decir que no confías del todo en las opiniones de la OEA sobre materia electoral? Tengo una pequeña desconfianza en el Ministerio de las Colonias. Realmente yo creo que si hay que poner, podemos hablar, el gobierno ha cometido muchos errores sobre los que se ha montado obviamente la oposición, etcétera, etcétera, pero yo creo que si hay un actor determinante justamente que ha permitido amparar, justificar, incluso promover el golpe de Estado en curso, pues ese ha sido la OEA, ¿no? Y también hay que decirlo con pena, pero pues, y mi crítica fraterna al gobierno boliviano, por haber confiado justamente en quien no puedes confiar y en quien está más que demostrado que no se puede confiar. Pero además, en esta época de posverdad y fake news, sucede una cosa muy curiosa en la que, y tenemos otros ejemplos en la historia reciente, pero sucede una cosa muy curiosa, y es que la OEA ha presentado un informe en el que no hay ni una sola prueba de fraude. Pero todo el mundo está hablando, tanto en Bolivia, ahí también tenemos que hablar de nuestras falencias comunicativas, etcétera, pero es curioso porque todo el mundo está hablando de fraude sin que el informe de la OEA presente una sola prueba de fraude, sino solamente irregularidades en una muestra además muy pequeña de las actas. No, pero además una cosa muy curiosa, porque, por ejemplo, si dicen inexplicablemente sube 5%, bueno, si hay una explicación para ese ascenso, ¿no? Por supuesto, y todos los que yo ya participé en las elecciones presidenciales de 2009 y en las de 2014, y todos los que conocemos mínimamente Bolivia, ni siquiera porque haya sido necesario vivir allá, sabemos que el apoyo en el ámbito rural a Evo Morales pues es mucho más grande. Es decir, y como sucede en otros procesos, quizás en las ciudades, las clases medias urbanas no han visto de alguna manera como beneficios sustantivos, significativos del proceso de cambio. Pero en el campo, donde no había carreteras, ahora hay carreteras, donde no había electricidad, ahora hay electricidad, donde no había infraestructura, salud, educación, ahora sí la hay. Y por eso el apoyo a Evo Morales es mayoritario en el ámbito rural. Claro. Y obviamente, en el sistema electoral boliviano, en el que además todas las actas están escaneadas y firmadas por todos los partidos, con lo cual no hay ningún tipo de posibilidad tampoco de hacer fraude, porque los propios partidos opositores firmaron esas actas y se puede contar voto por voto. En el sistema electoral boliviano, obviamente la transmisión de datos y la última carga es de las áreas más alejadas, donde tienes montañas de 4.000 y comunidades que viven a 4.000 metros y 4.000 y algo, donde tienes la Amazonía también, ¿no? O sea, es un terreno geográfico muy dispar. Las actas que más tarde llegan son todas del ámbito rural. Por lo tanto, en ese último tramo del 10%, el porcentaje de apoyo a Evo se eleva significativamente. Claro. Pero además hay otros estudios, hay 3 estudios que dicen que no hubo fraude, ¿no? Es decir, hay varios organismos que dicen que no hubo tal fraude. Así es. No hay ni una sola prueba de fraude. Hay irregularidades en algunas actas, como en cualquier elección. Hay en algunos sitios donde estamos hablando de un país que desterró el analfabetismo, pero donde todavía en el ámbito rural hay gente que no sabe leer, escribir, hay actas mal escritas, pero en cualquier caso todas validadas por todos los partidos. O sea, ustedes no han visto en ningún de todas las imágenes y todo el bombardeo informativo que tenemos sobre Bolivia, no han visto ni una sola acta que haya mostrado la oposición diciendo esto está mal, aquí hicieron fraude. Ni una sola. Pero vivimos en esta época de posverdad en la que ya se instaló la idea de que Evo hizo fraude y todo el mundo está dudando. No, pero sí, no puede ser, pero... ¿Me quiere decir que hay más pruebas de fraude en la elección de 2006 de Calderón acá que las que hay de la elección? Sin ninguna duda, porque además si algo construyó el movimiento al socialismo es una fuerza política y social que es la más grande de Bolivia y que realmente no necesita comprar votos para tener el apoyo mayoritario de los sectores populares, ¿no? Oye, hablaste al principio de los errores que cometió Evo y su gobierno. ¿Cuáles son, según tú? No sé si sea el momento de hablarlos, ¿no? Porque en este momento yo creo que el posicionamiento debe ser, o sea, la raya que nos divide en estos momentos es demócratas y golpistas. Ni siquiera por ser antiimperialistas, ¿no? Como somos, sino por demócratas. Pero en cualquier caso, si quieres hablar del proceso de cambio boliviano, yo lo primero que haría sería por lo menos explicar todas las cosas buenas que se hicieron. Estamos hablando de un proceso así, en una síntesis mínima. Pero estamos hablando de un proceso en el que el primer año de gobierno, en el 2006, se nacionalizaron los recursos naturales, especialmente el gas de Bolivia.
y se convocó una asamblea constituyente que parió una nueva constitución que por primera vez otorgaba derechos a las mayorías sociales. Y eso ya luego en indicadores más fríos implica que el PIB boliviano pasó de 10.000 millones durante el neoliberalismo de dólares a 40.000 actualmente, se multiplicó por 4 en 13 años, que el desempleo bajó a menos del 5%, que la extrema pobreza, que en 2005 era del 38.4%, casi 4 de cada 10 bolivianos vivían en situación de extrema pobreza, actualmente es de menos del 15%. Es decir, los logros son inapelables. ¿Qué errores se cometieron? Pues yo creo que muchos que son de alguna manera similares a otros procesos de cambio. Se vació el partido. Iba a decir vaciamos. Yo soy, de hecho, militante del MAS-I-PSP y vaciamos el partido, porque todos los cuadros se fueron al gobierno y el partido se abandonó. Me suena. Te suena, ¿verdad? Oigan, Simón. vamos a tener que continuar en el siguiente bloque porque tenemos que ir a ver a la chamuca. Cintia Bolívar, ahorita regresamos. Querido electorado, una de las bondades del feminismo es la de rellenar esos baches históricos que parecen cráteres lunares y descubrirnos la obra de las mujeres en los movimientos transformadores de México como la Revolución Mexicana. Para nuestra fortuna tenemos el Museo de la Mujer de la UNAM y la FEMU, fundado por la doctora Patricia Galeana en 2011. En el museo ella nos hace un recorrido por la historia de las mujeres desde Mesoamérica hasta nuestros días, dedicando la sala 6 a las revolucionarias mexicanas. Mujeres de todos los orígenes, ellas participaron activamente no solo como adelitas o soldaderas, pues también fueron espías, correos, maestras, coronelas, generalas, periodistas, organizadoras de clubes y redactoras de planes revolucionarios. Ahí vemos a Dolores Jiménez y Muro, maestra, poeta y zapatista, nacida en Aguascalientes en 1850. Hija de un funcionario del gobierno de Juárez, ella crea el club femenil antirreeleccionista Hijas de Cuauhtémoc en 1910. En 1911, cuando Díaz se reelige, ella redacta el Plan Político y Social de Tacubaya, en el que exige respeto a la Constitución de 1857, devolución de tierras al campesinado, aumento salarial para hombres y mujeres, jornada laboral de 8 horas, libertad de prensa, protección a indígenas y más. Fue encerrada por su activismo y al salir se une al ejército zapatista, redactando el prólogo del Plan de Ayala, por lo que Zapata la nombra generala brigadier. De espíritu rebelde se decide por la soltería y muere en 1925. También destacada maestra y sufragista, la revolucionaria Hermila Galindo nació en Durango. Antirreeleccionista, creó en 1904 el Club Admiradoras de Juárez y trabajó en el gobierno de Madero. Después de la Decena Trágica, combatió a Huerta. Como periodista, fundó en 1915 el diario La Mujer Moderna con ideas feministas. En 1916 participa en el primer Congreso Feminista, con la defensa de los derechos sexuales de las mujeres y el derecho al divorcio, lo cual fue un escándalo en el México de la época. Sufragista militante, en el Congreso Constituyente demandó la ciudadanía plena para las mujeres. Ella sufrió uno de los primeros fraudes electorales, pero en 1953, un año antes de su muerte, logra haber hecho realidad el derecho al voto para todas las mexicanas. Visita nuestro museo y conoce a más mujeres de la Revolución Mexicana, luchadoras sociales y visionarias ellas, cuyos aportes las hacen figuras indispensables en la historia de México. Bolivia vive en universos paralelos. Universos paralelos. El caso de Bolivia resulta fascinante para los científicos cuánticos. En un universo que, por cierto, se encuentra a la derecha de la derecha de la derecha de la Vía Láctea, Evo Morales era uno de los peores dictadores del planeta y su salida del poder fue un acto de justicia democrática. Pero en otros universos, que estaban menos a la derecha,
Evo era un presidente legítimo que fue depuesto mediante un golpe de Estado. En los dos universos, en todos los universos, el Aymara llegó al poder de manera democrática, prorrogó su mandato a través de elecciones legítimas, nunca reprimió y siempre respetó las libertades. Sin embargo, en el primer universo, Evo era un dictador impresentable porque se perpetuó en el poder durante 13 años. Curiosamente, en ese mismo universo vive una canciller alemana llamada Angela Merkel que lleva 14 años en el poder y eso le parece muy sano, muy moral y muy correcto a ese universo. ¿Será que en ese universo el color de la piel o las políticas populares tienen implicaciones antidemocráticas? En el otro universo, según datos de la CEPAL, durante el gobierno de Evo, es decir, entre 2006 y 2019, la pobreza extrema pasó del 38.5% al 15.2% y la pobreza moderada del 60.6% al 34.6%. Es decir, se redujo a la mitad. Además, se redujo el analfabetismo y el Producto Interno Bruto creció a un ritmo anual del 4.9%. En el universo ese de la derecha, al que pertenece la Organización de Estados Americanos, la OEA, las recientes elecciones fueron fraudulentas y lo que ocurrió en Bolivia fue una insurrección democrática. Sin embargo, en otros universos, lo que se vio fue que grupos de choque violentaron a los partidarios de Evo Morales, que la Embajada de Estados Unidos intervino y que el ejército y las policías se levantaron en armas, lo que califica claramente como un golpe de Estado violento. Evo pidió asilo y el gobierno de México se lo dio, cosa que la derecha nacional considera una verdadera afrenta. ¿Qué lógicas rigen el universo de la derecha, que se proclama democrática y festeja un golpe de Estado? ¿Cómo le hacen para decirse humanitarios y negar el derecho de asilo a un perseguido? ¿Acaso en ese universo es válido proclamarse democrático y aplaudir a fascistas y golpistas? ¿No será posible que lo que esté en juego no es la democracia, sino las reservas de litio de Bolivia? Pues esos fueron los universos paralelos con el paralelo del FIS. Y precisamente estaba hablando de eso. Te interrumpimos. Mil disculpas. No, más bien yo, es que me provocas y yo me emociono cuando hablo de Bolivia. Pues emocionate. Pues sí, por favor, para eso estamos. No, decía, no estamos hablando de un proceso. Y también justamente por eso es más importante que nunca preguntarse qué pasó, ¿no? Y qué se hizo mal también. Ya digo, ahora es el momento de defenderse ante el golpe, y de defender a los compañeros y a las compañeras que están allá y los están matando, ¿no? Porque otra cosa que hay que resaltar es que Evo deja el gobierno y deja el cargo sin un solo muerto por represión gubernamental. Sin uno solo, sí, por represión. En Chile llevan más de 25 y Piñera y sigue. En Bolivia Evo se va precisamente para que ni un solo compatriota sea asesinado. Desde que se fue Evo, en unos pocos días, no hay cifras oficiales, pero entre 5 y 10 muertos asesinados por la policía y por las Fuerzas Armadas, ¿no? Eso es importante, pero bueno, volviendo a la pregunta que me hacías, Antonio, pues yo decía, por un lado, obviamente se vació el partido. Y yo creo que de manera similar a Brasil o a otros casos, cuando has necesitado el partido para defender lo que sucede, pues has tenido una debilidad. Aunque en este caso el MAS sí es un conglomerado de movimientos sociales, sindicatos, que sí tienen una fuerza real, ¿no? Quizás el elemento más determinante, dos elementos determinantes voy a colocar. El primero es que mientras se iba sacando gente de la pobreza, estamos hablando de un proceso además con una estabilidad económica muy grande, que ha estado creciendo a tasas chinas prácticamente, y todavía el año pasado creció a una tasa, imagínate, en mitad de la crisis económica que vivimos y financiera, del 4.7% anual. Todavía el año pasado Bolivia, por cuarto año consecutivo, el país cuyo PIB más crecía de todo Sudamérica. Pero mientras se iba sacando gente de la pobreza, y Naciones Unidas determina que son entre aproximadamente 2,5 millones de bolivianos y bolivianas, en un país cuyo censo no alcanza los 11 millones. O sea, de un poquito más de 10, 2,5 millones salieron de la pobreza con Evo, pero mientras ingresaban a esa clase media, aspiracional, no se los politizaba de alguna manera, no se le explicaba
que estuvieran saliendo de la pobreza, que vieran mejoradas sus condiciones de vida materiales, era debido a unas determinadas políticas económicas y sociales de un determinado gobierno, ¿no? Yo creo que esa es una de las principales enseñanzas. Sacar de la pobreza sin politizar, lo único que genera es tus próximos verdugos, genera consumidores y no ciudadanía o pueblo organizado. Es lo que Correa llegó a llamar el síndrome de Doña Florinda. ¿No? Estas señoras que apenas salen del nivel bajo de pobreza y empiezan a tratar a los demás como chusma, ¿no? Un dato muy curioso, hablando de Doña Florinda, la senadora que se erige en presidenta del país, a mí me parece que es un caso fantástico, porque la OEA hace un gran escándalo por un supuesto fraude electoral que no demuestra, ¿no? Y por otro lado calla ante el hecho de que una senadora es nombrada presidenta de la República en un congreso sin quórum. Como si eso fue, eso sí es legal, eso sí es democrático. Pero además, digo, ni lo escondieron. Es algo surrealista, es bizarro lo que está sucediendo. Sería para echarnos a reír si no fuera porque están matando a gente en las calles de Bolivia, ¿no? Las irregularidades absolutamente no solo ilegales, sino anticonstitucionales son múltiples. En primer lugar, estamos hablando obviamente de un golpe de Estado. Sí, hombre. ¿No? Violencia extrema. Ya la última noche tengo compañeros ministros a los que les secuestraron a sus sobrinas, la torturaron para obligarle a renunciar, el ministro de Minería, y una serie de cosas similares que se vieron en los medios, de quema de casas particulares, domicilios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos un repliegue policial. En Bolivia la policía siempre ha estado muy relacionada con los Estados Unidos, mucho más que el ejército, y es eminentemente golpista. Y finalmente, además de la OEA, la presión del ejército. Evo renuncia, efectivamente, renuncia justamente para que no hubiera muertos en las calles, pero la Constitución determina que la renuncia del presidente debe ser leída en la Asamblea Legislativa Plurinacional y aceptada o rechazada. Claro. Eso determina la Constitución, el artículo 169. Nunca lo hicieron, no tenían quórum para empezar, pero nunca se leyó, porque el MAS tiene 2/3 de la Asamblea, pero nunca se leyó, aceptó o rechazó la renuncia de Evo. Entonces, ¿a qué se acogen? A que haya ausencia del presidente. Porque se vino a México. Pero el presidente está facultado, por Constitución también, hasta poder estar 10 días fuera del país sin necesidad de pedir permiso al Parlamento, a la Asamblea Legislativa. Entonces, segunda ilegalidad. Y tercera, la presidenta del Parlamento, en este caso del Senado, que es en la línea la sucesión constitucional, es la compañera Adriana Salvatierra, del MAS-IPSP, del Movimiento al Socialismo. Adriana, también amenazada, renuncia en redes, pero nunca ejecutó su renuncia, ni la presentó, ni nada. Es como si yo digo que, pues no sé, pongo en redes una carta diciendo que he comprado el Canal 22. Pues muy bien, pero si no hay un contrato y con vigencia y validez jurídica, pues no sirve de nada. Entonces, Adriana Salvatierra es la tercera, presidenta del Senado y tercera en la línea constitucional de sucesión. Entonces, en cualquier caso, la presidencia interina recaería sobre ella. Recaería sobre ella. Entonces, lo que han hecho con esta señora, que es un títere, es una cosa absolutamente demencial. En un Congreso, efectivamente, sin quórum, porque el MAS tiene 2/3. Entonces, en un Congreso sin quórum, la designan presidenta, la pone la banda un militar, se reúne con los militares, ponen a gente absolutamente fascista como ministros, sobre todo el ministro de Gobierno, que es un tipo terrible, golpeador de mujeres, denunciado, un tipo que decía en el debate sobre el aborto que mejor las feministas se tiren por el balcón y se suiciden ellas si querían matar a alguien. Un bolsonarito. Sí, un bolsonarito. Ese es el actual ministro de Gobierno que anda amenazando a todos los compañeros que va a haber una cacería, literalmente, en los medios de comunicación, que va a haber una cacería y que va a ir a por todo el sector, digamos, que considera más de izquierda y radical del Gobierno. Y esta es la gente que está mandando a la policía a masacrar, ¿no? Un bolsonarito, como dices, ¿no? Entonces, realmente vivimos una situación muy complicada ahora mismo. Yo lo que estoy escuchando, o lo que puedo concluir de todo esto, es un racismo, un clasismo internacional. Bueno, aquí, bueno, no sé. Sí, ¿cómo sí. se han volcado? ¿Cómo se les salió el odio clasista y racista? Me encantó el cartón de Helio, por cierto, cómo va bajando Evo del avión y se ve como un serruchito que dice racismo. Es clarísimo, es una editorial. ¿Qué se puede hacer al respecto? Veo que ya hay una posible guerra civil. Sí, el problema de Bolivia es que siempre fue un país absolutamente devastado por el colonialismo,
saquearon sus recursos naturales, ¿no? Básicamente el Reino de Castilla y Aragón y lo que luego fue España pudo hacer y su conquista a partir de la plata extraída de Potosí, sobre todo, ¿no? Galeano lo cuenta muy bien en Las venas abiertas de América Latina. Un país que siempre fue saqueado, ¿no? A pesar de haber sido fundado por Bolívar, es uno de los últimos en los que se declara su independencia, y donde obviamente el nivel de racismo, clasismo y colonialismo es terrible. Yo creo que, y ahí quizás fue otro error, entre comillas, de apreciación, en el sentido de que pensamos que por hacer una constitución y otorgar derechos y constitucionalizarlos, ya habíamos avanzado, y habíamos enterrado el racismo. ¿No? Ese racismo que en 2007 y 2008 surgió con mucha fuerza, la media luna, pero no, estaba soterrado, estaba solapado, estaba latente. Y en cuanto han podido, y en cuanto han visto, ¿no?, al indio débil, pues han exteriorizado todo su racismo contra Evo, ¿no? Y lo mismo que sucede en México, donde obviamente sabemos que si fuera otro presidente blanco, de buena familia, pues no estaría tampoco despertando las reacciones que despierta Evo Morales, aunque en cualquier caso yo de verdad debo decir que estoy muy contento y agradecido por toda la solidaridad tanto del pueblo como del gobierno mexicano con Evo Morales. Así es. Bueno, tenemos que despedirnos de esta pantalla, nos cambiamos a la de YouTube. No se vaya porque ya sabe que se pone buenísimo el plus. Apenas está empezando. Apenas estamos calentando motores, así que nos vemos a la próxima. Cuídense mucho. YouTube, síganle ahí. Píquenle. Yo te decía al principio de esto que cuáles eran los errores, porque básicamente a mí lo que me preocupa es que estos gobiernos progresistas que aparecen, que logran triunfar en América Latina, casi indefectiblemente acaban sucumbiendo ante los golpes de Estado, blandos o duros o de los que sea, de los boicots económicos, de los boicots mediáticos, etcétera. Judiciales. Si hablamos de los errores que se cometen, pues se puede tratar de impedir que sucedan, para empezar, aquí en México, ¿no? Porque a mí me queda claro que seguimos la misma ruta si no se toman las precauciones necesarias, ¿no? Entonces, se critica mucho que Evo se religió 4 veces, ¿no? Entonces, eso es un punto que insisten mucho, aunque fueron elecciones democráticas y la gente volvió a votar por él. Pero eso realmente le causó un desgaste, eso realmente es un problema en Bolivia. ¿Lo vieron mal en Bolivia? ¿Los bolivianos se sentían mal con la reelección? Sí, ahora te explico por qué viene toda esta cuestión de la reelección, este debate que viene de antes. Pero sí, es decir, yo creo que hay, y ese es otro de los grandes errores, digo, es fácil decir todo esto a posteriori, ¿no? Pero mientras estás gobernando también es difícil mantener todas las líneas perfectas, ¿no?, ordenadas. Pero otro de los grandes errores de todos los procesos, no solo el boliviano, es el tema de los medios de comunicación. Es decir, los medios de comunicación se han convertido prácticamente en el principal partido de oposición en la mayoría de los procesos progresistas. Y ahí creo que no le prestamos suficiente atención tanto a la cuestión de los medios tradicionales y cómo construyen matices de opinión. En la mayoría de los procesos el 90% de los medios están en manos privadas, cuando no directamente de la banca, como sucedía en el caso de Ecuador, por ejemplo, y no hemos sabido construir medios públicos fuertes y tampoco, de alguna manera, porque bajo esta defensa de la libertad de expresión se acaba permitiendo todo. Por ejemplo, en Argentina se intentó hacer una ley de medios para controlar, y pues le dieron también un golpe mediático durísimo y todavía no se lo perdonan a Cristina, ¿no? Sobre todo el grupo Clarín. En Brasil hubiera sido impensable el triunfo de Bolsonaro sin la Red Globo, golpeando a Lula, pero sobre todo también sin el segundo conglomerado de canales, televisiones, periódicos, que es de los evangélicos, ¿no? Entonces hubiera sido muy difícil. Entonces el tema de los medios realmente genera matrices de opinión en la ciudadanía que luego el gobierno a veces, implicado en el desgaste del día a día, de la gestión diaria, no es capaz de canalizar. Oye, estás tocando un punto importante. Nosotros estamos viendo una cascada de información y mucha parece no ser confiable. ¿En qué medios podemos confiar de lo que está sucediendo en Bolivia? Pues mira, son muy poquitos. Desde luego, quien siempre ha estado emitiendo
ahí de manera permanente y muy comprometido con la verdad es Telesur. Telesur es un medio que tiene corresponsalía en Bolivia y yo creo que es donde uno se puede informar. Además está en internet y uno lo puede ver en streaming. Y luego ahora mismo, por ejemplo, hay compañeros, amigos, incluso argentinos que se han desplazado allá y están contando en redes sociales bastante, también en medios tradicionales, como Marco Teruggi, con 2 Gs, que está en Twitter y ahí se pueden encontrar prácticamente... Que acaba de publicar un artículo en La Jornada. Ajá, tú también me sí, gustó mucho. Sí, acaba de publicar en La Jornada, también en Página 12 de Argentina y en las redes sociales, ¿no? Entonces Marco está ahí sobre el terreno, es uno de los mejores cronistas que yo conozco. A veces algunos nos dedicamos más al análisis más frío y los datos y los escenarios, pero Marco es una persona que siempre está sobre el terreno y es muy buen cronista. Perfecto. Entonces recomiendo seguirle a él, ver Telesur y justamente para poder salirnos de todas estas matrices que nos construyen, ¿no? Hay otro ingrediente que también me parece muy peligroso que se está enarbolando de manera increíble, la religión. ¿Qué onda con ese rollo que llega esta mujer y entra al palacio con la Biblia gigantesca que parece que tiene piel de humano? Bueno, sí. Y antes que eso fue Camacho, fascista de Santa Cruz, el que entró al Palacio Quemado, que es el antiguo Palacio Presidencial, y de manera simbólica coloca la bandera y sobre la bandera patria, y yo creo que es una metáfora de lo que ha sido este golpe de Estado, sobre la bandera patria coloca la Biblia, ¿no? Y la Biblia retornó a Palacio. ¿Cómo que retornó a Palacio la Biblia? Somos un Estado laico, además de plurinacional, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que eso es lo que representa, ¿no? Y aquí otro de los aprendizajes, ya no, mejor no digamos errores, aprendizajes, ¿no? Que podemos sacar, ¿no? Se hicieron muchos acuerdos con el empresariado de Santa Cruz, y el empresariado de Santa Cruz, las élites económicas, les iba bien, porque han ganado dinero como nunca con este proceso de cambio, más que nunca. O sea, la economía va mejor que nunca, la tasa de ahorro en los bancos es la más alta de la ciudadanía, es la más alta de la historia también de bancaria boliviana, y los empresarios acabaron, la mayoría, tragando con el indio. Eran racistas, pero pues si les va bien, su bandera es el dinero, ¿no? Pero en cuanto la cosa no va bien, se dieron la vuelta. Y son los que acaban financiando también todos estos grupos de choque que han generado violencia extrema en Bolivia, ¿no? En las últimas semanas. Yo creo que incluso el tema no es si la cosa no va bien, también hay un problema de control. Ese sector no se resigna a perder el control de estos procesos. Tú escribiste un libro muy interesante con esta mujer Klatchko, en el que hablas de todos estos procesos y hablas, entre otras cosas, de cómo hay después de la oleada progresista en América Latina hubo una suerte de reflujo, pero también planteas, además con Tino, que este reflujo no va a ser permanente ni es una constante, sino que la oleada progresista no va a parar por eso. Los cambios en los estados, los cambios en los gobiernos no implican un cambio en las lógicas de la población, ¿no? Sí, así es. Digo, Marx ya decía, que no me lo inventé yo, ¿no? Que la historia es por oleadas, ¿no? Sí, claro. Entonces, nosotros yo creo que, en primer lugar, y lo que intentamos desarrollar, Paula Klatchko y yo en el libro, es cómo se implementa el modelo neoliberal en América Latina, ¿no? El despojo social, la doctrina del shock, y cómo empieza a haber primero una acumulación desde abajo, desde los pueblos, ¿no? Utilizamos el concepto de lucha desde abajo y lucha desde arriba de Lenin. Así es. Entonces, eso fueron los 90 sobre todo, ¿no? Se cae el muro, la izquierda se queda desconcertada, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa? ¿Dónde están nuestros referentes? No había gobiernos de izquierda en América Latina, excepto la Revolución Cubana, y comienzan a surgir resistencias. Primero, espontáneas, como pudo ser el Caracazo, donde cuando subieron los precios la gente salió a la calle y la mataron, hasta organizadas como fue el alzamiento zapatista aquí, ya con un objetivo muy claro, el Tratado de Libre Comercio y todo lo que implicaba el Telesecán, ¿no? Pero también luego llegaron, esas resistencias se transformaron en proyectos que ganaron elecciones. Entonces llega Chávez, llega Lula, llega Kirchner, se derrota el ALCA, ¿no? Que era este intento de hacer un Telesecán para toda América Latina, noviembre de 2005 en Mar del Plata. Yo tuve la fortuna de estar allá. Entonces veníamos acumulando, llega Evo, llega Correa, luego llegan las guerrillas centroamericanas. Entonces hubo un momento como de ascenso, ¿no? De muchísima acumulación política y social. Pero muy importante, estaba Venezuela, estaba Bolivia, estaba Paraguay, estaba Uruguay, estaba Argentina, estaba Brasil, estaba Honduras. Digo, es decir, era... Y de hecho en ese momento de máxima acumulación es cuando se produce el golpe de Estado, primero exitoso,
aunque ahí Haití también es una excepción, pero contra Mel Zelaya en Honduras, sí, por parte claro. de los militares, golpe de Estado clásico, se lo llevan en pijama de su casa y lo sacan del país, ¿no? ¿Por qué? Porque era el eslabón débil del ALBA. Mel Zelaya debe ser el único presidente en la historia de derecha o centro derecha que se volvió de izquierda, pero porque vio que su pueblo realmente vivía en la miseria, se acercó al ALBA, se acercó a Petrocaribe, comenzó a redistribuir por lo menos parcialmente la riqueza. Entonces veníamos en momento de acumulación y llegó pues una crisis y un momento descendente y de repente empezamos a perder algunas elecciones, ¿no? Perdemos un referéndum en Bolivia, yo estaba allá, justamente lo que decía esta repostulación, que si quieres también podemos explicar cómo fue, pero perdemos el referéndum, de repente en Argentina el kirchnerismo perdió en las urnas contra este esperpento llamado Macri. No, en realidad lo pierde contra el aparato mediático. Sí, así es. Pero bueno, Macri era la cara visible Sí, claro, de todo el político, eso. Sí. el político. Aunque ahora se esté yendo ya, porque en 4 años han dejado el país saqueado, endeudado con el FMI por más de 50.000 millones de dólares. Después de prometer que eso no lo iban a hacer. Con el dólar a 60, cuando Cristina lo dejó a 15, es una locura, ¿no? Lo que han hecho con la economía. Pero bueno, veníamos como descendente, en crisis, viendo qué pasa, sí, ganando algunas posiciones, pero perdiendo otras. Pero pareciera en los últimos tiempos, aunque ahora de repente otra vez se vuelve a interrumpir con este golpe, pareciera que de nuevo el ciclo de acumulación política y social pues volvió a emerger, ¿no? Y yo creo que la victoria de Andrés Manuel López Obrador en México marca un punto de inflexión, ¿no? Fue una alegría para todo el continente, además por la importancia geopolítica de México, porque estás hablando de un país del G20, ¿no? Que si le sumas ahora el otro país del G20, que es Argentina, ¿no? Con la victoria de Fernández y la salida de Lula en el tercer país del G20, ya tenemos de alguna manera como la conformación de un nuevo eje progresista, ¿no? Que quizás tiene otras características diferentes parcialmente al anterior, pero que claramente es otro momento de acumulación. Aunque cuando estábamos celebrando lo de Lula, pues nos llegó el golpe en Bolivia y es como otra vez, ¿no? Pero si a eso le unimos las rebeliones populares que está habiendo en Chile, ¿no? En Ecuador. Hoy han anunciado que van a hacer una nueva constitución, porque estamos hablando de un país que tiene la constitución de Pinochet. En Ecuador, en Haití, en Honduras, pues yo creo que tenemos un escenario interesante, aunque ahora cobra también un matiz trágico con este golpe en Bolivia, ¿no? Y sin embargo, lo de Bolivia no está acabado de escribir. No está acabado, sin ninguna duda, y que quede claro, es un golpe de Estado en curso, todas las opciones están sobre la mesa, hay una rebelión contra ese golpe, y aunque ellos quieren acelerar los tiempos, los golpistas, y convocar elecciones, yo creo que no está todo dicho, incluso, como lo ha colocado el presidente Evo Morales, incluida su vuelta al país. No está concluida su historia, pero tampoco está concluida en Venezuela, donde Estados Unidos insiste en tirar a Maduro. Además, el método es el mismo, generar caos en las calles, efervescencia social y provocar a los militares para que le retiren el apoyo. Parece que esa es la receta de hoy en día de la CIA, ¿no? Y del Departamento de Estado, retirar el apoyo al presidente, pero en Venezuela no lo han logrado, a pesar de que lo han intentado tenazmente, pero tampoco han soltado el tema. Y a mí sí lo que me alarma es que tarde o temprano van a poner en la mira a México. Mira, yo creo que Venezuela merece muchas reflexiones. Es un proceso que conozco bastante bien. De hecho, siempre me acusan los medios de derecha de bolivariano. Sí, yo llegué a Venezuela en el 2003 sin conocer ese proceso. A mí me juzgaron en su momento, me absolvieron, pero por negarme a hacer el servicio militar español, porque soy vasco. Yo era antimilitarista. Pero a pesar de ser antimilitarista, aquí puedo apoyar la Guardia Nacional, o en Venezuela puedo de repente ver como un militar con el mismo color de piel de su pueblo, ¿no? Redistribuye, alfabetiza, yo he visto a la gente llorar en los cerros de Venezuela, no me lo han contado, lo he visto cuando por primera vez llegaba un consultorio médico allá arriba en las favelas, en los cerros. La gente lloraba, nunca en la vida, obviamente eran médicos cubanos, porque los venezolanos nunca jamás quisieron ir allá al barrio. Pero la gente de repente recuperó su dignidad, ¿no? Que es algo que yo creo que todos estos líderes que son del mismo color o hablan como su pueblo o trabajan en el mismo, como Lula, que era un sindicalista, ¿no? Un tornero, como Chávez, que era un militar pero nacionalista, venido de abajo, como Evo, que era un campesino, indígena, aymara. Yo creo que todos estos líderes lo que han hecho es devolver la dignidad a su pueblo. Pero además Venezuela ha hecho cosas mucho más importantes. Y por eso también yo creo que incluso una parte de la izquierda
latinoamericana y mundial hasta se descolocan, ¿no? Porque Venezuela ha estado bajo asedio permanente, un bombardeo literal, mediático, económico, bloqueo, etcétera, y no se cae. Entonces es como algo hicieron bien, porque han sufrido, pero vamos, la que no ha sufrido otro proceso y no se caen. ¿Qué pasó? ¿Y los militares no le dan la espalda, lo cual...? No, primero hay una me unidad sorprende. cívica militar, que eso lo construyó Chávez, que él venía de ahí, eso es fundamental, pero el otro elemento fundamental es que ellos construyeron un pueblo crítico, construyeron poder popular, en su expresión más amplia. O sea, no solo redistribuyeron y mejoraron las condiciones de vida de las mayorías sociales, sino además las reforzaron políticamente, las dejaron organizarse. Y esa gente, y este mismo año estuve 3 veces en Venezuela ya, entonces sigo hablando con la gente, incluso que es crítica, que lo pasa mal, que está jodida, que no tiene agua de repente en el barrio, y aún así está defendiendo su proceso. Porque saben que al pasado no pueden volver, porque el pasado es la miseria neoliberal, ¿no? Y ahí yo creo que ese es el otro gran pecado de Venezuela, ¿no? Es lo que no se hizo entonces en Bolivia, porque hace un rato hablaste de que ese proceso faltó en Bolivia. Sí, sí. Pero en Venezuela sí se hizo. Y lo que no se hizo en Ecuador, y por eso cuando hubo que defenderse también de la traición de Lenin, no tenías un partido fuerte y organizado, y lo que no se hizo en Brasil, ¿no? Porque el PT, a pesar de tener una tradición histórica, ¿no? De muchos años, haberlo sido fundado por Lula, cuando tuvieron que defenderse de un impeachment, ¿no? Contra Dilma, no pudieron. Y cuando encarcelaron a Lula, no tuvieron suficiente fuerza. Se volcaron en lo institucional, ¿no? La lucha institucional es fundamental, pero si no llevas a la par la lucha ideológica y la lucha de masas, ¿no? Y confluyen las tres, pasa que cuando te dan un golpe de cualquier tipo no tienes fuerza para sostener y para enfrentar ese golpe, ¿no? Y quería justo precisar solo sobre Venezuela. A mí también me cuesta mucho entender a veces, sobre todo en discusiones con compañeros de izquierda, cómo podemos ser absolutamente conscientes de que cuando dieron un golpe, invadieron Irak, no fue para exportar democracia a los iraquíes, ¿no? Ni tampoco había armas de destrucción masiva, y lo mismo que han hecho en Libia, sí, te cuento que no. Entonces, somos muy conscientes de que el objetivo de la invasión estadounidense a Irak era el petróleo, y de repente nos entran dudas con el país con las reservas de petróleo más grandes del mundo, como es Venezuela. No, y la otra cosa, en el caso de Bolivia, se trata, lo que está en litigio, entre otras cosas, son las reservas de litio. Así es. Que son las más grandes reservas de litio del planeta. Que, de hecho, el litio escasea en el mundo. No, y se ha convertido, es fundamental es para hacer los teléfonos. Así es, es estratégico. Sí, es el negocio. Entonces, no, y hasta Evo estaba sacando ya el primer coche de litio y todo eso. Hubo desarrollo tecnológico en Bolivia, cosa que no había ocurrido nunca. Y eso, por supuesto, que está en el centro del debate, y de eso nadie habla. No, pues no. Es verdad. Oye, otra cosa Es un tema. que me parece muy importante sacar a tema y hablarlo. Porque para desprestigiarlos, lo primero que se dice, por ejemplo, de Hugo Chávez, de Maduro, de Evo, y hasta se dice de López Obrador, increíblemente, es que son dictadores. Sí, claro. Explícanos con peritas, manzanitas y palitos por qué no son dictadores. Porque es una pendejada decirles dictadores. Bueno, Esa palabra omítanla, por favor. No. sí, censura, le ponemos un pi. Mira, yo creo, como decía, ¿no? A Evo lo odian por ser indio, por ser indígena, por ser campesino, por venir de abajo y haber dado todo para mejorar las condiciones de vida de su pueblo. En primer lugar, devolverles la dignidad, y luego, como la gente no solo no come ideología, sino también mejorar todas sus condiciones materiales y recuperar el Estado, ¿no? Y claro, el Estado implica tener soberanía sobre el control de tus recursos naturales, ¿no? En general, de todos tus recursos estratégicos. En el caso boliviano, todo el cinturón industrial de Argentina, y de Sao Paulo se mueve con gas boliviano. Además del litio que decíais, sí, claro. ¿no? Que son las mayores reservas del planeta, están en el triángulo entre Chile, Argentina y Bolivia, y de eso la mayor parte está en Bolivia. Tú estás hablando de que había una decisión del gobierno boliviano, lo primero de nacionalizar. La Constitución dice que todos los recursos naturales son del pueblo boliviano. Le dan al Estado, le otorga la facultad de administrarlo y redistribuir el excedente, pero son del pueblo boliviano, así queda en la Constitución. Y después, obviamente, con esa redistribución lo que se ha hecho es mejorar los indicadores de salud, de educación.
la mayor parte de los países alfabetizados, declarados libres de analfabetismo por la UNESCO, son esos. México ni siquiera está declarado libre de analfabetismo, sí. Pero sí Venezuela, sí, por supuesto Cuba, de hecho es un método cubano, yo sí puedo, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, etcétera, etcétera. Curiosamente, la mayor parte de los países sin analfabetismo en América Latina hoy, ¿no? Y donde más se redujo la desigualdad, porque en Bolivia, por ejemplo, que eso es algo fundamental, Bolivia, igual con todo, era un país muy desigual, porque recursos tiene. Lo que ha hecho Evo es reducir la brecha entre el 10% más pobre y el 10% más rico 40 veces. Y eso se mide en este índice Gini que utilizan los economistas, ¿no? Entonces, no se la perdonan y por eso es que se construyen este tipo de matrices. Yo creo que aquí sucede lo mismo con Andrés Manuel, ¿no? Estás hablando de una persona que habla como su pueblo, que los interpela porque apela a los mismos imaginarios que tienen las clases populares, ¿no? A mí no se me va a olvidar nunca, yo el 1 de julio del año pasado, yo venía de comentar las elecciones en Telesur, cuando ya habían dado los resultados, me fui para el Zócalo, ya el auto ya no podía pasar por no recuerdo, la que viene desde el sur, la que entra al Zócalo desde el sur. 20 de noviembre. 20 de noviembre, me bajé ahí y yo caminé con el pueblo en la calle, con la gente que uno ve en el metro, con los repartidores, con los taqueros, con sus puestitos, y la gente emocionada, llorando. Entonces, algo pasa ahí, ¿no? Cuando realmente estos líderes tienen el apoyo de su pueblo. Los llaman populistas, despectivamente, pero finalmente lo que ellos están haciendo es expresar todas no solo las demandas, también los problemas, los dolores de la gente, ¿no? Y por eso es que las élites económicas no se lo perdonan y las élites mediáticas no se lo perdonan, y por eso es que también en México hay que estar muy prevenidos, ¿no? Porque quizás estamos en un momento de luna de miel en el que, ¿no? Pues prácticamente Andrés Manuel como el viento a Juárez, pero en algún momento va a haber un desgaste. Y ahí es donde los medios y las élites económicas, incluso si hace falta sin los partidos, utilizando los medios como principal partido de oposición, ahí es donde van a golpear y golpear y golpear. Y por eso justamente necesitas, en primer lugar, tener un pueblo mínimamente organizado, mínimamente concientizado, ¿no? Y no dormido y no, de alguna manera, manipulado, ¿no? por todas estas... A ver, todo el tiempo estos medios y estos aparatos del viejo régimen están construyendo narrativas en contra de los gobiernos progresistas. Ahora hay una en curso que es muy interesante. Están acusando a Rosario Piedra de ser una ilegítima, de ser quién sabe qué, de no... Lo dicen los del partido de Calderón. No, claro. Además, increíble, los argumentos son increíbles, porque dicen, están afectando la autonomía de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, dime cuándo fue autónoma. Dime cuándo fue autónoma. Bueno, digo, obviamente que hay que buscar la autonomía de la CNDH. Ese es todo un tema, y por cierto, Correa, en una entrevista que tiene con un exfuncionario del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, habla con él sobre el tema de la industria de los derechos humanos. Porque al final todas estas comisiones e incluso muchas ONGs son simplemente fachadas. Claro. Fachadas para construir discursos, para atacar en un momento dado a alguien, para apuntalar a alguien o para derrumbar a alguien. Pero sobre todo para encubrir. Porque esta Comisión Nacional de Derechos Humanos encubrió, por ejemplo, la brutal represión a la APO, lo del ABC, y empieza el listado de cosas que encubrió, y es brutal. Ahora, yo creo que lo que está en juego ahorita en México con el debate de la CNDH es el hecho de que por primera vez va a haber alguien que puede en un momento dado revisar todos esos casos. Y eso es a lo que le tienen pavor. Obvio. Y obviamente lo que están haciendo es echar abajo. Es decir, quieren echar abajo el prestigio de la comisión antes de que esta funcione. Claro. Ese es el juego. No, bueno. Mira, perdonen hasta mi sarcasmo, pero yo de verdad, cada vez que veo a alguien aquí que se define como activista y milita, digamos, hipotéticamente, pues en una ONG, por decirlo de alguna manera también, por ejemplo, como Mexicanos contra la Corrupción, hombre, es como... Perdón, o sea, son las élites económicas operando políticamente
bajo otros disfraces. Inmediatamente. Oigan, hagan un partido si quieren y preséntense y digan cuál es su proyecto Claro, político. no, esa es la máscara de- eso funciona menos. Sí, claro, claro. Pero, mira, hay que decirlo. Es decir, muchos organismos que supuestamente defienden derechos humanos, al final sirven para formar, es decir, son fachadas de la CIA. De ahí viene Guaidó. Lo formaron en esas cosas, lo mandaron a Washington y lo mandaron a Serbia o no sé qué, porque ahí tienen sus escuelas y son fachadas de derechos humanos. Pero son escuelas de la CIA para formar gente así. Eso es lo grave del tema de los derechos humanos. Porque además nadie se quiere meter con eso. No, derechos humanos hay que... Pues sí, los derechos humanos hay que respetarlos, pero no usar los organismos de derechos humanos como fachadas para otra cosa, para movimientos políticos disfrazados. Sí, hay muchos elementos ahí, ¿no? Obviamente Estados Unidos tiene todo un amplio repertorio, ¿no? de instituciones para operar, empezando por USAID, que en Bolivia fue expulsada, pero también el NDI de los demócratas y el IRI de los republicanos, con las... El NET, el con National la Endowment NET, for o sea, Democracy. con la que sí. la DEA, Esa. en su caso, la DEA se Es la expulsó. National Endowment for Esa es Democracy. la sí, que sí, formó sí. a Guaidó. La DEA también está expulsada de Bolivia, ¿no? Y aquí todavía tenemos dudas de cuál fue su rol e implicación en los terribles sucesos de Culiacán, ¿no? De Pues hace yo unas dudas, semanas. yo no tengo. Bueno, digo, Cada vez pero no tenemos nos las menos han dudas. aclarado todavía. Pero mucha gente A mí sí, también me sí. gustaría tener toda la información. ¿Cuál fue el rol de la DEA que se había reunido un mes antes con el gobernador de Sinaloa, ¿no? ¿Quién da el pitazo? ¿Y quién da el ¿Y quién pitazo? ¿Y dice, por qué? dónde está el joven? Que tenía un avión en el aeropuerto de Culiacán esperando a que le entregaran al tal Chapito. Así es, ¿no? ¿Y en qué momento se rompe la cadena de mando, ¿no? Porque al parecer, pues, Andrés Manuel López Obrador no sabía nada. Y ahí es donde te demuestra que llegar al gobierno no es implica tener el poder. Así es. Eso también lo aprendimos en todos los gobiernos progresistas, ¿no? Y lo dice Por- el propio Correa. Y lo dice el propio Correa, y Evo igual. El MAS gana en 2006, pero hasta 2008 aproximadamente había lo que el vicepresidente definió como empate catastrófico, porque teníamos el gobierno, pero no teníamos el poder, y el poder mediático y económico estaba en otro lado, y la pugna fue muy dura. Se resolvió favorablemente ese pulso a favor del gobierno boliviano, pero después de 2 años de enfrentamientos donde la derecha tiraba con dinamita contra la Asamblea Constituyente, contra los constituyentes, donde veíamos las terribles imágenes racistas, donde llevaban a los campesinos, ¿no? como ovejas y los hacían arrodillarse y los escupían, etcétera, etcétera, ¿no? Eso fue Bolivia también en esos años, y eso te demuestra justamente eso, ¿no? Que tener el gobierno no es tener todo el poder, y yo creo que también esa es una enseñanza que hay que tener muy presente en el México de hoy, ¿no? No, por supuesto. Mira, y ahora, dentro de toda esta lógica yo me regreso a tu libro. Es decir, hay una cosa que no hay que despreciar, y es que al final de cuentas todo el modelo económico neoliberal está en una crisis profunda. Así es. Y efectivamente hay una suerte de insurrección que viene desde abajo, que es muy profunda y que va a durar mucho tiempo. Porque es decir, si algo ha hecho el modelo es básicamente ahondar 2 cosas: la sobreexplotación, es decir, el trabajo esclavo, y el despojo de los recursos naturales. Así es, ¿no? Se está dando una vuelta de tuerca a lo que algunos teóricos como David Harvey llamaron acumulación por desposesión. Así es. El capitalismo en su faceta neoliberal le otorgó, no es como erróneamente se cree a veces, que haga desaparecer al Estado, no. Le otorga al Estado las facultades que quiere otorgarle. Por ejemplo, ordenar y crear mercados donde hasta ahora no había, como en temas de salud o educación, la privatización de los bienes comunes, el agua, etcétera, etcétera, ¿no? Y además, todo esto se complementa mediante lo que Naomi Klein ha definido como la doctrina del shock, ¿no? Que yo creo que en México lo habéis vivido con total intensidad, ¿no? El modelo neoliberal... dar clases a Naomi Klein. Así es, Es una cosa así brutal. es. No debería haber ido a Irak a estudiar, sino debería haber venido aquí más cerca a México, de cómo se despliega el neoliberalismo mediante el shock Así es. a la población civil, ¿no? Así Que en es. México el resultado es 250.000 más asesinados y 50.000 o más personas desaparecidas desde que comenzó la guerra contra el narco. Por eso el PAN no tiene absolutamente tienen libertad de expresión, pero no tienen ningún tipo de derecho ético o moral, De autoridad moral. para Exactamente. criticar cuando han sido los responsables de dejar México pues convertido en una gran fosa común, ¿no? Es algo terrible, y es algo terrible como, perdonad, Claro. habéis normalizado la violencia en México, Sí, claro. ¿no?
Y entonces resulta que tenemos en los medios de comunicación columnistas hablando de las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Ajá. Claro. Bueno, sí, es que... No, mira, yo el 23 de febrero, cuando estaba pasando todo lo de los puentes en Venezuela, yo estaba allá. En esos días, que obviamente había un bombardeo mediático, ¿no? Claro. Aquí todos los columnistas, cualquier medio opositor que leyeras, todos los columnistas hablando de los derechos humanos en Venezuela. Y yo recuerdo que en esos días, sí me conmocionó, y a veces lo recuerdo en las charlas, apareció un campo de 2 hectáreas de extensión en Tamaulipas, con 23 hornos crematorios y 100 kilogramos de restos humanos. No sé a cuántas personas equivale 100 kilogramos de restos. Pero era algo terrible. Entonces, los columnistas de los medios de derecha hablando de los derechos humanos en Venezuela, y aquí apareciendo... Ay, bueno, ya que hablas de eso, perdón. Hay un columnista por ahí, era medio cuate tuyo, que es hijo de refugiados españoles, hablando contra el asilo aéreo. No es mi amigo. ¿Qué? Nunca. ¿No era tu Nunca. amigo? Nunca. Nombre. Nunca. Coincidimos en una comida y tú también estabas. Pero yo ni la mano le di a ese. ¿Empieza por P su apellido? No, con ya. ese, su apellido empieza ya. con ese. Oh, ¿Qué? que la fregada. Ya tenemos que ir cerrando. Bueno, pero si ahora estábamos ya empezando, yo ya empezaba ya a calentar motores. Pues vuelves en otro porque Sí. se desprenden muchos temas Sí, más. con Derechos humanos, Venezuela, ahora que tome posesión Fernández en Argentina. Sí. Es decir, Voy a estar allá en la toma de posesión. bueno, y regresas y nos cuentas. Voy a ¿va? venir con mucha ilusión de ella, seguro. Otra vez por acá, Manuel. Sí, En con verdad, apantalladísimo quedé yo con esta conversación. Espero que ustedes también, señoras y señores. Nos despedimos. Nos vemos la próxima semana. Nos vamos a ver en la FIL, les adelanto. Así que cuídense mucho, ya lo saben. Compartan este programa. Catu Arconada, muchas gracias por En venir. verdad. Bueno, gracias a vosotros. Dios. Muchas gracias por venir. En verdad. Gracias.